¿Cuáles son las reglas de seguridad ¿Reglas de seguridad para qué? para usar el torno? Operar la Ajá, máquina. operar la máquina. Ok. Una de ellas, tienes que conocer primeramente la máquina, ¿sí? Sus partes principales, lo que se vaya a hacer. Una cosa son sus partes principales y otra cosa son sus aditamentos. ¿Estamos de acuerdo? Para manejar o operar esta máquina, debes de conocer de cómo se conforma una parte principal para checar sus niveles de aceite, checar sus embragues, ¿sí? Saber las palancas, cuáles deben de girar, cuándo deben de girar, de acuerdo a tu operación. ¿Ok? Y una regla muy importante de la máquina antes de operar, tienes que checar siempre que tu máquina está a las mínimas revoluciones. Ese es un punto. Otro punto, de que mis carros, ¿verdad? Mi conjunto de carros, que es otra parte principal de la máquina, no estén embragados. ¿Vale? Como tercer punto, y seguridad, tanto operario como máquina, que mi carro esté siempre al centro de la longitud de mi bancada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? El equipo de protección personal para usar el torno, ¿cuál es? El equipo de protección personal del operario Ajá. es desde zapato de seguridad, bata, gafas, tapones auditivos, que es muy raro que lo ocupemos aquí en el torno, y alguna careta facial. Para el área despejada, ¿qué herramientas tenemos que tener? Bueno, no son herramientas, es una normatividad de que mi área debe estar despejada de materiales, esa es una. La otra, no mucho personal alrededor de mi máquina cuando esté operando. Aparte de una normatividad que me dice que tengo que estar, ¿verdad?, una línea de referencia, de allí nadie puede entrar más que el operario o alguna persona extraña al taller. ¿Cuáles son las herramientas adecuadas o necesarias para operar el torno? Ok, herramientas adecuadas para manipular o hacer operaciones en mi máquina viene siendo desde tenemos una llave de chu, ¿sí?, que es con que vamos a sujetar, ¿verdad?, el apriete de mi pieza. Tenemos una llave de caja, la cual nos va a permitir maniobrar, aflojar la torreta o apretar los tornillos del portaherramientas. Tenemos una llave de 3/8, 7/16. Esa es la que me va a estar haciendo de utilidad cuando vaya a apretar mi herramienta de corte o mi cuchilla, ¿verdad? Tengo, o debe de estar, una brocha, hacer limpieza, retirar materiales, desechos de que no haya volumen. ¿Ok? Cuenta también con un portabrocas. En ese portabrocas debe de venir una llave de centros y una llave portabrocas. Para trabajar un material alargado debemos de contar también con un punto giratorio. ¿Vale? Hasta ahí son las herramientas adecuadas que debe de tener cada máquina. ¿Sale? Ya a excepción por ahí de que saque otro tipo de herramientas para otro tipo de operaciones, pues debo de sacarlas antes de, no después de. Acuérdense bien que esto es una de tiempos y movimientos. Tiempo perdido en lo que me desplazo a la caseta o al área de materiales, etc. Entonces, si saco todo a tiempo, pues debo de tener todo aquí, pero a usar otra regla, seguridad de máquina y operario. Nunca debo de tener materiales sobre el cabezal de la máquina. Para eso tenemos esta cajonera, ¿sí?, donde se guardan las herramientas adecuadas, y en la parte superior pues ahí pondremos algunos materiales que podemos hacer uso en el maquinado. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que debe de estar sobre el cabezal es el vernier. ¿Sale? Instrumento de medición. ¿Cuáles son los tipos de cuchillas de corte o buriles? Bueno,
Los tipos de cuchillas vienen diferentes. Yo aquí voy a contar con uno de ellos, ¿ok? Un buril de cobalto de 1/4, que es el adecuado para esta máquina, las que contamos aquí en taller, ¿sí? No tengo otro portaherramientas con otra entrada. Hay portaherramientas de 5/16, de 3/8, de media, ¿sí? Ya de 1 pulgada en adelante, pues sí, ya se pone, se quita este portaherramientas y se pone el aditamento de la cuchilla, ¿no? ¿Qué tipo de material debemos utilizar para trabajar? Depende de la pieza que vayas a maquinar, ¿sí? Desde aceros blandos hasta aceros muy duros, ¿sí? Nylon alloy, bronce, aluminio, cobre, hierro colado, etcétera. Entonces ya dependiendo la pieza a operar. Para los tipos de operaciones, ¿cómo debemos centrar una pieza en el torno? ¿Cómo debemos de centrar? Bueno, ahí la pregunta que me hiciste es tipo de operación, ¿ok? Recorriéndonos un poquito atrás, volvemos de las reglas de seguridad tanto de la máquina como operario, ¿cierto o no? Vale. No debo de contar con nada de herramienta encima del cabezal. Todo eso lo voy a bajar a mi cajonera, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos otro tipo de herramientas, ¿verdad? Diferente. Aquí ya contamos con una llave 24 con una 30, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es 24 milímetros o 30 milímetros. Esta no viene en sistema inglés. ¿Estamos de acuerdo? Brocha, todo esto va para abajo, ¿no? Está al alcance. Lo único que va a quedar mi vernier, pero hay que retirarlo como seguridad de donde va a estar en fricción o en movimiento mi máquina. ¿Sale? Mis tipos de operaciones. Uno de ellos viene siendo un cariado, ¿sí? Una guía y un cilindrado. Puede ser algún roscado, ¿ok? Puede ser una operación de una conicidad, interior o exterior. ¿Cómo se centra la pieza en el torno? ¿Cómo se centra? Ejemplos, ¿verdad? Ya como les había dado por ahí la explicación, ¿verdad? Sujetar mi pieza, ¿verdad? Que tenga el agarre de las 3 mordazas, ¿ok? Ya dice aquí voy identificando, ¿verdad? ¿Qué tipo de operación voy a hacer? Y que quede mi material más o menos para hacer un cariado, ¿verdad? Que fue la primera operación que se comentó, más o menos 1 pulgada fuera del hecho mi pieza, ¿sale? Aquí para centrar nada más hacemos esto, pero ya les paso tics. Bueno, hago esta especie de movimiento y hago el apriete correspondiente de mi pieza, ¿sí? ¿La observan? Mi pieza está muerta, ¿verdad? Usamos mucha terminología. No tiene movimiento, ¿verdad? No es excéntrica. Tiene un punto muerto, ¿ok? Ahí está centrada en mi pieza. Ya cuando está centrada, ahora sí, mi operación del callado o refrentado, dependiendo del giro de mi chip o del lucillo, ¿ok? En este ejemplo, en este ejercicio, mi chip está girando hacia mí. Entonces yo voy a atacar con mis carros, ¿sí? Ojo, checando en mi máquina o mis carros no peguen en el chip. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué quiero la 24 o la 30? Mira. ¿Ok? Pero no puedo hacer eso. Porque es un acto inseguro. ¿Estamos de acuerdo? Lo más recomendable es parar mi máquina por completo y ahora sí hacer la operación que se va a hacer. ¿Ok?
ya está a la longitud mi carro principal, ya está una posición apta para empezar a atacar con mi carro transversal y con mi cuchilla al material. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Montando mi herramienta de corte. Acuérdate. ¿Sí? Correcto. Incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Si no identifico que mi llave está bocardada o las caras de mi tornillo están barridas, lo único que voy a ocasionar es un accidente. Me voy a barrer y me voy a incrustar el bullying. Entonces, no correcto. Lo correcto, lo ideal es esto. ¿Vale? No tampoco dale torque. Si doy el torque, por eso están abocardando la llave o barriendo el hexágono o el cuadrado de mi tornillo. ¿Sí o no? Entonces, lo que me manda, ahí está. Hacemos otra vez la operación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que atacar? Pues primeramente meter a roce en mi material. Ahí viste que está roce, ¿sí? Ya después hacer el procedimiento de un refrentado o careado o una limpieza de la parte frontal de mi material, ¿correcto? Ahí está. Desplazo mi carro longitudinal positivo y retiro mi eje de las X negativo, ¿sí? Y ahí está lo que es un careado. Si yo voy a trabajar al revés el giro, entonces mi herramienta de corte va a atacarlo al contrario. Para eso, pues debo de otra vez hacer la operación, ¿verdad? De ajustar mi torre. ¿Ok? Que este carro no se salga del límite porque abajo tiene una guía y si sale de ahí cuando tú lo regreses, se va a desembonar de la tuerca. Y a veces, ¿verdad? Queremos arrastrarlo hasta atrás cuando ya se amarró ya. Entonces, la torre es para que no haya mucho desplazamiento fuera del límite, de mis límites de mi carro transversal. ¿De acuerdo? Hacemos el apriete, acuérdate, no torque, ahí está. Ahora mi giro va a ser hacia allá, todo lo contrario de la primera operación. ¿Ok? Igual, veo la cara de mi material, ¿verdad? Y meto roce, ahí está. Ahora con esa profundidad que le metí de corte, bueno, pues desplazo mi carro sobre las ejes de las G, de las X positivo, ¿sí? Meto corte longitudinal y ahora sí, despacio, ¿ok? Ya viene el corte, viene lo que otra vez vuelvo a comentar, el careado o refrentado. Retiro mi carro sobre el eje de las setas positivo, ¿verdad? Desenergizo mi material. Otra regla de seguridad. No debo de hacer esto. No debo de hacer. ¿Por qué? Porque en el careado que desliza mi pieza queda un filo. Y si yo paso mi dedo por ahí, lo voy a cortar. O alguna pequeña rebaba, ¿verdad? Que haya quedado por ahí, una esguirla filosa, se te va a incrustar en el dedo. Entonces, no. ¿Vale? De ahí lo que puedes hacer es identificar que mi pieza tiene un acabado adecuado. No quedó rugosidad, ¿verdad? No quedan surcos. ¿Por qué? Porque veo un avance continuo. ¿Ok? Abusados, chavos. Todo esto conlleva al acabado las RPM.
de acuerdo al material que voy a estar trabajando o maquinando. Vamos a la explicación del torno y sus operaciones, englobándolo, reglas de seguridad, tanto para la máquina como para operar. ¿Ok? Aquí en esta máquina ya me topé que hay algunas anomalías, ya hice mi observación, utilicé mi hoja de checklist, ¿sí? Como encontré mi máquina ahorita que entré, entonces ahora tengo que hacer reporte a mi sector. Primero, seguridad. Este no debe estar aquí, al menos que tuviera la salida de soluble, ¿verdad? Perdón, para que atacara el líquido, ¿verdad?, al material para que no se sobrecaliente cuando estés maquinando. Y también a la misma vez que esté atacando el líquido a la cuchilla, ¿verdad?, para que no se nos desafile muy pronto. Ahí le vas a dar mantenimiento. Como no está en este movimiento o en sistema de utilización, pues hay que girar esto hacia atrás para que no vaya a ocurrir algún accidente que vaya a pegar esto. De hecho, ¿vale? Aquí ya me encontré otra anomalía, ¿verdad?, de que este portaherramientas no está en la posición correcta para hacer o empezar a hacer mi máquina. Utilizo una de las herramientas, ¿verdad?, ya la identificaron, la llave de caja, que es para aflojar este cuadrado de mi torre. ¿Sí? Y si ven, ya lo identifiqué, el portaherramientas estaba flojo. Entonces ahí, ¿qué hubiese pasado si yo lo he hecho andar? Un accidente, ¿correcto? Igual, misma explicación. No uso el torque, nada más lo que me manda el apriete de mi brazo. ¿Sí? Ese va a ser mi torquímetro. La otra anomalía pues fue que el portaherramientas no está en posición correcta. Para eso la llave de caja, ¿verdad? Fíjate bien, ¿sí? Seguridad, ¿verdad? ¿Viste? Estás observando. Y nada más, solito lo va a aflojar. Este portaherramienta ya está demasiado delgado, ya ya para la máquina no, para mí no me funcionaría ya, porque menos para ustedes. A lo mejor en mi persona sí da, vuelvo a rectificar ahí. Sí lo puedo hacer uso yo. Entonces aquí voy a perder un tiempo en estar centrándolo, buscar la posición, buscar la altura adecuada, ¿verdad?, para que quede mi cuchilla, ¿sí?, mi cuchilla de corte al centro de mi material. ¿Sí? Buscaré la posición correcta, qué es lo que se pretende y cómo y qué acomodado. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, vamos a meter sus calzas, ¿sí? De aquí, para no sufrir un accidente, pues, retiro mi herramienta de corte, ¿verdad? Igual, pues, los tornillos están flojos. Aquí para saber o buscar el centro de mi pieza, ¿verdad?, veo que mi buril o mi portaherramientas está clavado hacia abajo. Entonces buscaré la posición correcta. Para eso pues tendré que montar mi material, el que
se va a empezar a maquinar. En este caso vuelvo otra vez al primer ejercicio, un tipo de operación, ¿sí? Quedamos que más o menos, ¿verdad? Una pulgada, ahí está dentro de la norma, ¿no? Desenergizo mi máquina para que no vaya a haber por ahí algún atorón, ¿verdad? De desplazarme hacia mi lado derecho y vaya a poner en arranque alguna palanca. Lo simulo, ¿sí? Y vemos que está por el rango muy abajo, fíjate, ¿sí? Observa, mi herramienta de corte está fuera del centro del material, ni siquiera aproximado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿O qué se procede? Bueno, retomamos la explicación. Ya vemos mi portaherramientas que estaba inclinado, ¿verdad? Fuera de los límites del centro de mi material. Para eso se tuvieron que hacer unas adaptaciones, ¿verdad? De ponerle unos aumentos, ¿sí? Para que la punta del buril vaya desplazándose o vaya buscando el centro de mi material. ¿Ok? Yo ahí más o menos puedo decir que ahí está mi centro de mi material. Retiro mi carro, ¿verdad? Y hago el apriete correspondiente. Ahí ahora voy a buscar el centro de mi material. ¿Okay? Misma secuencia. Arroce. ¿Okay? Y hago un pequeño careado al centro de mi material. ¿Qué es un careado? Un careado es limpiar la cara de mi material. ¿Sí? Que quede más o menos limpia, pareja, que no haya surcos del corte de la cegueta. ¿Sí? Retomando la explicación anterior, que no debía de ser esto, ¿cierto o no? Porque aquí en esta operación quedaron unos pequeños filos o de herramientas, de material sobrante, ¿verdad? Si yo no me lo identifico y hago este tipo de detalle, pues me voy a lesionar, se me va a incrustar la rebaja. ¿Okay? Continuando con la operación del careado. ¿Qué es el careado? Yo aquí identifico si el centro de material se encuentra una pequeña pancita, ¿sí? O un salto, es porque mi burí no está centrado. Entonces tendré que centrarlo otra vez. ¿Ok? Pero quiero corroborar. Bueno, vamos a hacer la operación del careado tal como debe de. Me marca y limpiar la pieza. Y ahí se va a observar mejor todavía. Si está al 100% limpia mi pieza, que no haya pancitas en el material, ¿verdad? Que es lo que más conocemos, o un material que no alcanzó a cortar mi cuchilla. ¿Y a cuántas revoluciones por minuto va a trabajar la máquina? ¿A cuántas revoluciones? ¿Qué calcula? Misma operación. Arroce y hago desplazamiento sobre las X negativas. Ahora sí, dependiendo, meto yo corte en el carro transversal y hago mi desplazamiento continuo, ¿sí? No soltar, continuo, ¿sí? Y ahí está desbastando el material sobrante. Ese es a lo que se llama un refrentado, o un careado, o una limpieza de la cara del material.
¿Cómo se llama el material sobrante? El material sobrante es piruta o rebaba o desperdicio, ¿vale? ¿Todavía no se hace al final de que terminaste la pieza o al inicio? ¿Perdón? ¿Todavía lo realizas al finalizar la pieza o cuando...? No, lógico, ¿no? Tiene que iniciar al principio de que vas a hacer las demás preparaciones en esa pieza. ¿Ok? Bueno, observación. Aquí desplazo mi carro para checar qué fue qué es lo que está pasando. Aquí está esta anomalía, ¿sí? Este material, ¿sí? Este salto, ¿sí? Este pequeño salto. ¿Qué pasa ahí? Es que mi herramienta de corte no está centrada. Entonces hay que centrar el grill para que no quede ese tipo de detalle. ¿Sí? Abusados. La rebaba no la voy a quitar aquí con la mano. ¿Sí? Ya vimos exposiciones y estamos viendo reglas de seguridad. Entonces ocupar las herramientas adecuadas, ¿verdad? Si se retira el desperdicio o el material sobrante. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, vamos a aflojar. Herramienta de corte, máquina apagada, desplazo mi carro, ¿sí? Y empiezo a identificar, o más o menos, a checar dónde está más o menos el centro de mi pieza. Otra vez, tipo de operación, ¿verdad? Manejo, fíjate bien. Estoy tapando yo, cubriendo aquí la herramienta de corte, ahora sí ya. Continuamos con el ejercicio, la operación. Y al centro de ese material sobrante todavía voy a empezar a desbasar. ¿Vale? Todavía queda una puntita muy ligera. Entonces, ya no voy a llegar ahí a aflojar mi herramienta de corte. ¿Por qué? Porque está muy adentro. Entonces me va a estorbar mi portaherramientas cuando vaya a estar operando acá, haciendo esa operación en la carga del material. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues darle un pequeño apriete a los tornillos del portaherramientas. ¿Sí? Otra vez, misma operación. ¿Sí? Estoy rectificando, todavía tengo material sobrante para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Para que el material a la cara quede pareja, ¿no? Ok. Como observamos, mi material ya no quedó con ese material sobrante ahí, o esa pancita que le llamamos, ¿no? Como habían comentado por ahí, los tipos de operaciones que se pueden hacer, esta es una de ellas, ¿sí? La otra operación, aquí otra vez, un TIC, puedo hacer una guía, ¿verdad? Con la punta de mi herramienta de corte. Esta habilidad es cuando ya la estás adquiriendo a la máquina, ¿verdad? Utilizar ambos carros a la vez, longitudinal y transversal. ¿Sí? Ahí está preparado mi material. Ahora voy a hacer una guía. ¿Sí? Tengo que poner o montar mi portabrocas en la otra parte principal del torno. ¿Sí?
que es el punto móvil, ¿verdad? O contrapunto. ¿Qué es una guía? ¿Qué es una guía? Es hacer un pequeño barreno en un extremo de la pieza o ambos lados, ¿sí? Para sujetar mi pieza y trabajar a un punto. Más si mi pieza es muy alargada. Tengo el portabrocas. Ahora voy a montar una broca de centros, ¿ok? Y hacemos el apriete correspondiente. Bajamos los frenos, ¿verdad? Y desplazamos lo que es el contrapunto. Abusados. Hay que observar hasta dónde llegó la broca de centros. Si yo lo doy demasiado y no lo identifico, voy a llegar de trancazo y voy a tronar la broca. ¿Sí? Pongo el freno, ¿ok? Se pone este freno no amarrado, se pone más o menos, ¿ok? Ahora, si el giro de mi chuque de esta operación de careado fue hacia el frente, ¿verdad?, de la máquina, entonces ahora el giro para hacer esa guía debe ser el giro de mi chuque hacia el operario, ¿ok? Y empezamos a desplazar el usillo, ¿verdad? Despacio, despacio, buscando el material para atacarlo. Ok. Y ahí observamos, se está observando que está saliendo el material que se está cortando o donde está haciendo la guía, ¿no? Despacio, despacio. Abusado. Aquí también hay que calcular la guía que vas a hacer. Cuando se termina de hacer la guía, se retira el contrapunto con la broca, ¿no? Se observa, ¿sí?, que ya se hizo el barrenito y dejó un pequeño bisel o un pequeño avellanado, ¿ok? ¿Qué es un avellanado? Es como una conicidad que se va a dejar en los materiales para que embone la punta de mi punto fijo. Si queda nada más el puro cilindrito de la broca, ¿sí?, cuando tú metas corte, depende de ciertas revoluciones también, y dependiendo del corte también de espesor de arranque de viruta, va a tender a desmontarse, a salirse el material del punto giratorio. Y ahí, si no observas, ¿qué va a pasar? Un accidente, que ya la pieza se montó en el material de corte, o que la herramienta de corte se montó al material. ¿Y qué va a pasar ahí? No nada más queda ahí. Te truena la herramienta de corte, o te desajusta las mordazas, o truena los dientes de las mordazas donde se desplaza. Y al rato que se pretenda hacer uso correcto de él, ya no nos van a estar dando cosas de precisión. ¿Ok? ¿Y para qué sirve hacer la guía? ¿Para qué sirve hacer la guía? Vuelvo a repetir, es para trabajar a un punto, piezas alargadas de mayor longitud, ¿sí? Esa es otra de las operaciones que se hace aquí en el torno. Ya llevamos dos, un careado, ahora ya se hizo una guía, ahora otro tipo de operaciones de las básicas. Voy a trabajar un cilindrado al aire, ¿sí?, siempre y cuando mi pieza tenga la longitud adecuada, ¿verdad?, para que pueda cortar bien mi cuchilla y no se vaya a montar mi pieza sobre la herramienta de corte. ¿Qué es un cilindrado al aire? ¿Qué es un cilindrado al aire? Es un desbaste, pero ese es longitudinal ahora. Ya lo hicimos un desbaste o un careado, ¿verdad?, frontal. Ahora lo voy a hacer longitudinal, o el cilindro. ¿Sale? Para eso, otra vez a retomar explicaciones anteriores de cómo acomodar mi torre con la máquina apagada, hasta dónde va a ser el desplazamiento de mi carro principal. Seguridad.
hombre, máquina. Que el chup no vaya a pegar en alguno de mis carros. O que la herramienta de corte no vaya a pegar en alguna de las mordazas. ¿Vale? Aquí hacemos la misma operación. ¿Sí? Empujar. Buscar el ángulo adecuado, ¿verdad? Vamos a retornar tantito hacia atrás. Yo voy a dejar mi torre así, ¿sale? Y voy a trabajar un cilindrado. Mi chup va a girar hacia mí, ¿ok? Y yo voy a trabajar sobre las ejes de mis zetas negativas, ¿ok? Va. Arroce, otra vez arroce, ¿vale? Ahí está arroce. ¿Por qué hace ese ruido? Va. Una. Mi material o mi herramienta de corte no tiene el ángulo adecuado. ¿Ok? Entonces para eso, pues tengo que girar más mi torre y trabajar con la punta, en este caso de mi herramienta de corte, que es el pulir, ¿verdad? Vimos que ahí, si yo desplazo mi carro, veo que el portaherramienta lo pasó más de los límites de mi pieza. Entonces, vamos a hacer la misma operación, ¿ok? Para mi máquina, igual, meto a roce. Ahí está. Ya cuando lo metí a roce, ya voy a identificar o ya calculé cuántas divisiones voy a meter de corte en mi máquina. Dependiendo del cilindro, ¿no? ¿A cuánto lo voy a dejar? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo aquí nada más quiero dar una limpiada, limpiar el material. Que no haya discontinuidad o que esté boludo el material. Atacamos despacio y ya escucha el sonido, ya no rechinó. De ahí no la llevamos. Estamos haciendo un cilindrado, el avance es continuo. La rebaba, si no estoy ocupando mis gafas, observa cómo está desprendiéndose la rebaba. Entonces esa pequeña rebaba o viruta puede caer en la cara. ¿Sí? Está ahí. Ahí estoy limpiando mi pieza. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo una medida específica. Para eso en mi croquis o mi pieza que se va a maquinar, dice que debe tener 1 pulgada de longitud maquinada. ¿Sí? ¿Qué hago con mi máquina apagada? ¿Sí? Desplazo los cortes, desplazo mi carro longitudinal, pongo en neutral mi máquina y empiezo a girarla, ¿verdad? Y aquí identificar con mi bayoneta, ¿sí? Más o menos dónde está la pulgada o la medida, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas o normas para tomar la medición de una pieza montada en el cuadro? Retomo la explicación aquí. Apagué mi máquina por completo, ¿sí? Y ahí estoy verificando que esa longitud sea 1 pulgada. Ya tengo un trazo, ¿sí? Ahora hasta ahí va a ser mi límite de corte de mi máquina. Y yo observo que mis carros, ¿verdad?, no rocen con la bancada o la mesa de mis carros, ¿verdad? En este caso, de mi carro transversal o de mi carro longitudinal. Ya está ahí. Tengo el corte. Meto a roce otra vez, ¿verdad? Retiro. ¿Cuánto voy a meter de profundidad? O sea, de lo que haya salido mi cálculo o lo que pretenda rebajar. Voy a meter 5 milésimas, voy a meter 10 milésimas, 10, 15, 20 milésimas de corte. Estoy trabajando al aire, ¿sí? Observando mi dimensión o mi longitud de cilindrado de esta pieza.
Otra observación. Cuando el material está saliendo, a la viruta está saliendo al color de mi material, es porque estás trabajando las revoluciones adecuadas. ¿Sí? Si yo observo y mi material empieza a salir oscuro, ¿verdad? O azuloso, entonces mi material tiene otras características. Puede ser aunque mis revoluciones por minuto sean las adecuadas. ¿Sí? El tipo de material que no debe de salir, este tipo de material, azuloso. No tiene el ángulo correcto de corte mi burí, o estoy dando mucho avance, o son demasiadas revoluciones, o el material trae otras características. ¿Cómo calcular las revoluciones por minuto? Ya les mencioné, hay que investigar la tabla y por ahí les di ya unos datos, ¿sí? Esa tablita viene con unos factores constantes de acuerdo a mi material, de acuerdo a la operación. En este caso va a ser un desbaste, puede ser unas revoluciones por minuto, pero trae un acabado y trae otro factor constante. Entonces con mi fórmula hay que estar trabajando y metiendo el corte adecuado, ¿sale? Ya bajé revoluciones por minuto, metí 10 milésimas, voy a meter otras 10, ¿verdad? Y observas que el material no está pegando de gritos, ¿verdad? Aquí al estar cilindrando o quitando ese material sobrante. ¿Vale? Esta es otra de las operaciones. Retiro corte y desplazo mi. Sale. Otra de mis operaciones básicas en el torno. ¿Sí? Ya vimos un careado, ya vimos un careado, ya vimos un centro, ya vimos un cilindrado. ¿Vale? La última operación básica del torno que nos marca ahorita para ustedes, ¿verdad? El módulo máquina, piezas, entalador y torno. ¿Sí? Una observación como seguridad. Mi punta de la broca de centros tiene rebaba y siempre acostumbramos a hacer esto, ¿verdad? Entonces hay que limpiarla, ¿sí? Hay que limpiarla y antes de eso pues hay que quitarla de ahí, ¿no? Hay que quitarla para no dejarla en la cajonera, ¿verdad? Con el portabrocas. ¿Cómo voy a quitar este? Pues hay que desplazar el husillo, ¿verdad? Hacia atrás y solito lo va a botar, mira. Que no vaya a estar cometiendo el error de quererlo sacar, ¿ok? La otra de la operación del torno es trabajar a un punto. Ahora sí voy a utilizar mi punto giratorio o mi punto fijo, ¿verdad? En este caso pues es un punto fijo. Profe, ¿y qué es un cilindrado? Vuelvo a repetirles. El cilindrado a un punto es cuando estoy trabajando con mi material muy alargado. Vimos ahí, o como observamos, yo nomás desbasté la punta, ¿verdad?, de mi material, pero yo quiero más longitud. Entonces si yo trabajo al aire sin punto, la pieza va a estar bailando, va a estar con una excentricidad, con el riesgo de que le metas demasiado corte y se monte mi pieza, ¿verdad? Se monte mi pieza sobre mi herramienta de corte. ¿Ok? No mames, todo eso ya dentro de esa madre. Máquina apagada, hago este tipo de operación. Así puede quedar si no hago ese tipo de ejercicio, este tipo de operación. ¿Okay? O todo lo contrario, si mi herramienta de corte no hubiese estado al centro de mi material cuando empecé a hacer la primera operación del careado, puede que mi herramienta de corte, el portaherramientas, se monte, ¿verdad? Se monte arriba del material. ¿Y qué va a pasar? Va a tronar mi herramienta de corte. O la otra no la detectamos luego, sino hasta cuando ya
la sacas de la posición que está ahí, vas a utilizar otra herramienta de corte, la vas a sacar en pedacitos. ¿Ok? Entonces, abusados. Tienes que trabajar al aire, pero ahora voy a trabajar a un punto. Mi longitud ya es otro tipo de operación. Mi longitud es demasiada, entonces no puedo trabajar al aire. Si mi pieza es demasiada alargada, ¿verdad? Pues aquí ya voy a utilizar uno de los aditamentos, ¿verdad? Lo que vienen siendo las lunetas, una luneta fija, ¿verdad? O una luneta móvil. La luneta fija es la que va montada en la bancada. La luneta móvil es la que lleva o va empotrada en unos aditamentos de aquí de mi carro longitudinal. Y cuando va haciendo el desbaste, pues va desplazándose al mismo tiempo. ¿Sale? Ok. Voy a poner en posición mi herramienta de corte o con mi torre, ¿no? ¿Hasta dónde? Voy a sacar trazos, ¿verdad? O longitudes de mi material. Mediciones siempre con la máquina apagada. A veces si no quiero despostillar o no estoy con quitar esa incertidumbre de que va a tronar la punta de mi herramienta de corte del material, pues a veces usamos esto, ¿no? Un color y te empieza a marcar la superficie del material. ¿Sale? Aquí voy a sacar unas dimensiones, unas longitudes de mi material, ¿sí? Con la máquina apagada. Si veo que me estorba para sacar la medida correcta, voy a tener que desplazar el contrapunto. Mi lectura o la carátula de mi Vernier debe estar hacia mí, ¿sí? Es posición correcta para sacar mediciones. No sacar mediciones, ¿verdad? Pues no estoy identificando mi lectura o mis líneas que están coincidiendo. O no puedo tomar radios, ¿verdad? Con esta posición. Abusados, como observación. Máquina está completamente apagada. ¿Ok? Posición correcta para tomar radios, diámetros, es esta. Después, lo traigo y saco mi lectura. ¿Sí? Si yo quiero sacar unas longitudes, bueno, pues entonces hay que desplazar el contrapunto y ahora sí, hacer uso de mi Vernier, ¿verdad? ¿Cuánto va a quedar? No, pues que va a quedar a 7 octavos, un ejemplo. Profe, ¿por qué sacó la medida así? Porque esta medida que me da ahí puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser esta. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que vayas a medir. ¿Ok? Como observación, domina el instrumento de medición y no que te domine el instrumento de medición. ¿Estamos? Yo aquí voy a sacar una lectura, ¿verdad? Una longitud más o menos de 1,5 pulgadas. Bueno, pues entonces ya veo dónde va a quedar. Desplazo mi carro para utilizarlo como rayador, ¿verdad? Y no pegarle a mi instrumento de medición con la herramienta de corte. ¿Ok? Aquí sí le doy encender la máquina, la pieza va a vibrar, se va a querer montar en la herramienta de corte. Entonces, pongo neutral, ¿sí? Y hago un pequeño trazo. ¿Ok? Y aquí está mi pequeño trazo. Vuelvo a corroborar. Veamos que va a quedar 1,5 pulgadas. Y con la bayoneta, ¿sí? Ahí está, 1,5 pulgadas. Y así sucesivamente, dependiendo de la operación que vais a hacer en esa pieza, pues vas a estar marcando. Nada más no vais a marcar ahorita y lo vas a cilindrar todo hasta acá porque está borrado, entonces de nada te sirvió, vas a trabajar más, ¿verdad? Entonces yo ya cilindré esta parte, ya quedó a diámetro para ajustar. No está terminado, para ajustar. Otra operación voy a hacer aquí, bueno, pues no sé qué operación se vaya a hacer. Ya rayé o ya marqué y ahora sí lo que viene. ¿Sale? Retiro mi carro.
otra vez, ¿verdad? Todo al principio, te empiezas a regresar, es como un ciclo, ¿sí? Hacer operaciones que ya las habías hecho y para qué hago todo eso, bueno, pues, por seguridad, ¿vale? Ya marqué ahí, ya vi, si identificas, mi pieza está excéntrica, ya no inicié a pegarle, ya no le voy a pegar, ¿sí me explico? Porque está todavía y empezamos, ¿no? No hagas eso. La pieza ya tiene una guía. Ya está sujeta a mi chup. Ya no la vas a mover, ya no se va a desplazar hacia ningún lado. Aquí nada más es cuestión del material. A lo mejor ese material venía en medio de 100 piezas, ¿verdad? De 100 tramos. O viniese a mero arriba, pues no le pasó nada. Pero si vienes abajo, viene todo el peso que viene cargando de los demás. ¿Ok? Entonces puede haber sido alguno de ellos. Pero no importa. Aquí la función de estar maquinando, ¿verdad? O diseñar piezas es que ¿perdón? No observar, darle la figura adecuada o los diámetros o cilindros a mi pieza. ¿Estamos? Yo ahí marqué, ya rayé. Entonces ahora voy a trabajar. ¿Sí? Muy independiente que mi pieza esté excéntrica, que se ve ahí que está excéntrica, bueno, aquí voy a ajustar ese diámetro. Cuando yo veo que mi pieza está cortando, está saliendo discontinuo el corte, es porque no está cortando de un lado. Ahorita vamos a observar. Y cuando yo sigo este corte, vamos a observar, ¿verdad? Vamos a observar que está dejando un pequeño cono al final del maquinado de esta pieza. Y yo no quiero que quede un cono, a excepto que te diga, que te dé las indicaciones o tu diseño de tu pieza. Lleva un cono de tanto, lleva un bisel de tanto, lleva un chaflán de tanto. Chaflán y bisel es lo mismo. ¿Mande? ¿Qué es un cono? Es una conicidad en un extremo de la pieza, de diámetro menor a diámetro mayor. ¿Ok? Como tenemos esta pieza aquí, esta cónica, ¿sí? Tenemos un diámetro X, y de ese diámetro X menor lleva una conicidad, una longitud de un cono a diámetro mayor de esta palanca. ¿Sí? Pero para eso hay que calcular. ¿De acuerdo? Vamos a observar, ponemos en neutral mi máquina y vamos a observar que aquí en esta parte del cilindro no está constante como en el otro. ¿Ok? Aquí todavía tiene material sobrante. ¿Sí? Para eso voy a ver cuánto le voy a bajar todavía. Pero si yo la tomo, mi lectura, ¿verdad? De ahí me va a mentir. Va a mentir que tiene una lectura de 1 pulgada. Abajo de 1 pulgada tiene un 64 abajo de 1 pulgada. Entonces a lo mejor ya me bajé de más. ¿Sí? Aquí voy a cambiar todas mis medidas de esta pieza. Pero si la pieza está nueva, vas a diseñar, pues entonces sí, ¿verdad? Ya tomé la lectura, no, pues todavía está arriba. Hay que calcular, hay que ver cuántas divisiones voy a meter, hay que identificar y aprenderte el valor de cada una de las divisiones del carro en este entorno, del carro transversal o del desplazamiento del carro longitudinal, para que así por medio de esas divisiones no te pases de más y quede exacto el máquina. ¿Ok? Volviendo atrás, yo no quiero este cono. Yo quiero que ese cono, ese acabado me lo deje allí, un ángulo de 90 grados. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a mover mi torre, ¿verdad? Y poner más o menos este ángulo. Observa. Observa. Este ángulo a 90 grados. ¿Sí? Ahí está más o menos. Si yo quiero que lo saque exacto, pues con el rectificado de mi chuc, ¿verdad? Sin rayarlo, voy a checar que ese ángulo le falta poco. Bueno, pues entonces vuelvo a aflojar, ¿verdad? Y vuelvo a buscar mi ángulo. Ahí va a estar. ¿Correcto?
Y ahora sí, este cono se va a perder, se va a maquinar. ¿Vale? Observaciones. Tu carro debe estar libre del contrapunto hacia la longitud de mi material donde empecé el maquinado. Para que al rato te quedó muy pegado y ya desplazaste el carro longitudinal y ya despegaste la pieza, el contrapunto de la pieza. Y no observaste. Y cuando le echas a andar, ya te dio variación la pieza. Ya te sacó otra medida. Pero nunca lo identificas hasta después. ¿Ok? Pero vamos a ver. Igual, 12. ¿Está? Aquí hay algo que no me gusta a mí aquí en el maquinado. Me está dejando mucha rugosidad en mi material. Tengo que rectificar ese filo. Pero mientras me estoy aproximando. ¿Sí? Sale. Vamos a ver esta operación. Ahorita voy a ir a rectificar mi punta del burín. ¿Por qué está batallando en corta? Ahorita lo voy a observar. Pero como ven, o se observa aquí en este ejercicio, en esta última operación básica, de que el ángulo ya quedó a 90. Ya no me quedó eso corto. Para que al rato no va a estar sucediendo. ¿Y cómo lo muevo, profe? ¿Y cómo va? Y todo esto, ¿no? Entonces ya ahí avisa qué movimientos hice de mi torno. ¿Ok? Sí. Vamos a desmontar, ¿verdad? Mi herramienta de corte. Y observarla. ¿Sí? Creo que tiene por allí algún llegue. ¿Sí? Obsérvalo. Si observa la punta que está oscura, entonces ahí puede haber sido de algún maquinado, alguna mala operación o desplazamiento de mis carros. En alguna de las operaciones anteriores. Puede haber sido en el careado, puede haber sido en el cilindrado al aire, ¿verdad? Donde empezó a salir mi material oscuro. Entonces aquí ya me lo desafiló, pero yo ya voy a acercarme al acabado de este cilindro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desplazarme hacia el área de rectificar, en este caso, ¿verdad? El medir. Yo tengo que poner mi hoja de operaciones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a quedar parada la máquina? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en rectificar mi herramienta de corte? Es rectificar, no vas a afilar. Ya el filo lo tienes, nada más vas a rectificar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? Si yo tengo el otro filo por el otro lado, pues inmediatamente lo cambio, ¿no? Y me pongo a trabajar. Ese es el otro tip de uno. ¿Que para qué me pide 2 buriles? ¿Para qué me pide 3 buriles? Bueno, para esas circunstancias. Eso, voy. Ok. Ya me quemé, güey, ya no quiero muerto. Ya escuché el corte. Ya no rechinó mucho. ¿Sí me explico? El acabado lo lleva parejo. A un avance continuo. Todas esas operaciones que se hicieron en esta demostración fueron manuales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un automático, un cilindrado. ¿Ok? Hay que ver las características. Este material viene con otras características. Por más que quiera darle el acabado, voy a batallar, pero sí lo voy a rectificar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Todo fue manual, todas estas operaciones. Vamos a ver un cilindrado automático.
Para hacer una operación ya automático, pues tengo que estar checando, ¿no? ¿Qué palanca voy a embragar? Ah, pues está careando. ¿Sí? Está cilindrando, correcto. Vamos a ver. Y aquí sí tienes que estar observando, ¿verdad? Tener mis manos, ambas manos, en las palancas adecuadas para darle el paro. Y ahí solito está desbastando, mira. Pero no estoy divagando, ¿verdad? Estoy observando mi longitud. Aún así me puede estar haciendo preguntas y yo te las puedo estar respondiendo. ¿Verdad? Y esa fue la operación de un maquinado, un cilindrado automático. Profe, ¿y qué es más eficaz? ¿Hacerlo manual o automático? A ver, vas a empezar, te vas a organizar con la máquina. No puedo empezar, bueno, un ejemplo muy chusco. Eres un bebé, no puedes nacer corriendo, ¿sí? Naces con una técnica, dormido, acostado, lloras, ¿sí? Entonces tienes que llevar un proceso. Aquí es lo mismo. Yo te estoy enseñando las herramientas básicas, estoy dando explicaciones, normas de seguridad primordial, tanto de la máquina como del operario. Ya después ahí te voy a enseñar a dar el primer paso. El primer paso que les enseñé fue partes principales de la máquina. ¿Cierto o no? Segundo paso que diste fue identificar de dónde se prende, dónde se energiza y dónde se prende. Tercer paso, ¿qué palanca tenías que girar para que el chuc girara hacia ti o girara al frente? ¿Sí o no? Cuarto paso, fíjate cuántos pasos van. Cuarto paso fue montar una pieza. ¿Cierto o no? Quinto paso, ¿cuál es el otro quinto paso? A centrar la pieza. Montaste, centraste, ahora. Siguiente paso. Se te dieron las reglas básicas de operaciones. Son las operaciones más básicas ahorita en el torneo que van a empezar ustedes. Y de ahí la vamos a ir complicando. Se complicó ahorita con un automático. Pero se te va a complicar hacer una rosca exterior. Se te va a complicar una conicidad exterior o interior. ¿Ok? Se te va a complicar en hacer otro tipo de operaciones, ¿verdad? Esfera, ranura, no sé, dependiendo de la pieza que vayas a maquinar. ¿A qué me refiero a complicar? No es que no lo vayas a aprender, sí lo aprendes, pero aquí es dependiendo, o más bien me estoy enfocando a la complejidad del maquinado en la pieza. Vamos, ahí. Va a ir más complicada, va a ir más complicada. ¿Y me explico? Preguntas, compañeros. ¿Alguna duda? Saquen sus dudas ahorita, porque a partir de la semana que entra, ¡pum!, arranca. Para pararle el automático ¿Cuál? es ingreso de... No, ¿qué palanca embragué para automático? No, pues esa palanca tengo que desembragarla. ¿Con para cuál? ya parar el... Dependiendo de la operación, no te puedo decir que esta. Bueno, No, sí, es dependiendo de la operación. Por eso, ojo, abusado. Y ella es en... Es que ¿cómo le hago para embragar esta palanca? ¿Cuál palanca? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Es que quiero avanzar. ¿Avanzar para dónde? Acuérdate, mi operación es un careado. Un careado automático. Pues es esta y la otra. Para eso debe estar haciendo anotaciones. Eso cuenta mucho, quiero que lo sepan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Nada? al momento de parar un automático se tiene que detener el chuc o todavía eso no. No. Yo paro mi palanca de embrague que hice automático. ¿Qué pasa si paro yo el chuc y entró mi herramienta de corte?
Un ejemplo. Hasta ahí llegó mi corte y yo lo paro el chup. Puede ser que al final del recorrido de ese desbaste cortó un poquito más y tú lo apagaste. Y luego cuando yo voy a hacer este tipo de operación, retirarlo, ¡pum!, tronó la punta del bolillo. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, paro el automático, por eso les digo, les hago esa observación. Usa ambas manos, no está trabajando acá, usa ambas manos. Ahora sí. ¿Ok? Ya se apagó por completo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, retomando toda la explicación. ¿Cómo empecé? Reglas de seguridad. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo último que hice? Un automático. ¿Cierto o no? Entonces yo empiezo al revés. A desembragar mis palancas que utilicé de automáticos, ¿verdad? Espero que en mis carros, transversal no está, longitudinal tampoco, pero esta palanca sí está embragada. Revoluciones mínimas. ¿Sí? Máquina está desenergizada. ¿Sí? Paro de emergencia, está abajo. A seguir, ¿verdad? Desmontar mi pieza, ¿verdad? No usas la fuerza, usa la maña nada más. ¿Ok? Y ya posteriormente, si ya está acabada, pues ya presentársela al profe, ¿no? Aquí todavía le falta esta pieza, biseles, que es lo primordial para que quede terminada esta pieza. Y para su final de la pieza, nos va a faltar sacar dimensiones, que eso ya va a calidad. En este caso, pues yo tengo que checar si respetaste esas dimensiones, esas cotas de esa pieza. Así como viene tu diseño, así tienes que entregármelo. ¿Ok? De mi parte es todo, chavos. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Pero automático no me movió la de abajo y movió aquí esta, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Tienes apuntes? Hay que jugar. Hay que reforzar. Hay que sacar, hay que desempolvar la libreta. ¿Sí? Yo te puedo dar este punto de opinión, ¿no? Métete a los videos de YouTube. Pero ahí ya nomás entras a maquinar, ahí no te va a decir embrague esa palanca, embrague la otra, baje ciertas revoluciones, calculé, puse esta fórmula, ¿no? Ya en los videos de YouTube, ¿cómo va la pieza? A lo mejor está ahí, esto es un careado, ya. ¿Cuántas pasadas le dio? ¿Quién sabe? ¿Cuánto fue el corte? ¿Quién sabe? ¿Cuántas revoluciones más? A lo mejor si conocemos el material vas a decir que fue un aluminio o fue un bronce, que es lo más indicado que trabajan en ese tipo de máquinas. ¿Vale? ¿No siempre se tiene que hacer la guía o...? Depende. Si fuese una flecha, tengo que hacerle guía para cuando la vaya a botar y no maltratar la parte, ¿verdad?, del diámetro de mi material. Si yo le pego, se va a enanchar, se va a deformar. Es una de las características del material, ¿no? Deformación. Entonces cuando ya lo vais pegando y lo vais desembonando, vas a desembonarlo, pues no va a salir. ¿Por qué? Porque se deformó el material. Entonces para eso son las guías. Pones un botador y ahí le pegas y lo va a botar sin maltratar el diámetro de la pieza. ¿Sale? Pero sí. Así es. Ahí lo volvemos a lo mismo. La normatividad del cliente. No quiero guía. Tú no la quieres, le doy un poco de margen para el cilindrado o el careado, para después ya el total, ¿verdad?, quitar esa y me queda la longitud que él requirió. Ahí está. Y va. Pero sí es recomendable. ¿Vale? ¿Listo?